Para el sábado en la noche me estaba buscando el interesado que si tenía un abogado que le recomendara porque estaba detenido. ¿Cómo que estás detenido? Pues es que llegamos, nos metimos a hacer el levantamiento y había un muchacho ahí sembrando milpas y pues nadie lo conocía y que el dueño que no era de él. Y entonces llegó una camioneta con unos tipos raros y empezó la balacera. Pues bienvenidos a un episodio más de Mal Escriturado. Este es el episodio número 23. Ando un poquito ronco, pero muy feliz porque tengo aquí a una personalidad, al licenciado y notario Ángel Zamora y maestro. Ángel, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación aquí a tu podcast, que te sigo y se me hace interesante. Aunque te debo de confesar, el nombre me hace un poquito de ruido. Lo respeto mucho porque obviamente son situaciones que suceden. Claro. Pero al decir mal escriturado, siento como que atacan al gremio. Sí. Porque los únicos que hacemos escritura somos los notarios públicos, pero encantado de compartir aquí contigo. Tienes razón, Ángel. Y fíjate que cuando pusimos el nombre, pues queríamos hacer algo así como que rompiera un poquito con... Hasta que la gente dijera, ¿qué es eso, no? Entonces, ahí salió uno de mis compañeros diseñadores del equipo. Me dijo, güey, está bien el nombre. Y yo decía, es que se me van a agüitar. Los notarios no van a querer venir porque pues ellos escrituran bien. Pero mira, pues ya. No, está padre, la verdad que está padre, digo, y es una manera, por supuesto, de también generar audiencia y de, ¿por qué no Claro. decirlo, un poco de morbo? Claro. La vida existe, no podemos tapar el sol con un dedo, y bueno, seguramente tendrás experiencias tú en la vida inmobiliaria que te llevó a tener este podcast, ¿no? Exactamente. Ángel, pues bueno, te conozco, he escriturado contigo, tu notaría la 19, notaría 19 de Guadalajara. Correcto. Y pero quiero que me cuentes un poquito, para los que no te conocen, quién eres tú, quién es Ángel Zamora. Bueno, Ángel Zamora es una persona común y corriente. Soy padre de 6 hijos, casado desde hace 22 años. Inquieto, soy muy inquieto. Yo soy notario por convicción, me encanta mi trabajo. De alguna manera, digo yo, accidentalmente, tuve un hermano mayor que lamentablemente falleció. Él estaba estudiando Derecho y digamos que estaba cubriendo ese espacio. Somos de una familia tradicional, mi padre abogado, mi padre notario público, y bueno, seguíamos ese camino, ¿no? Yo me gusta mucho el tema del comercio, los negocios, y a falta de mi hermano, mi padre me invita a trabajar en la notaría, en el tema administrativo. Y como dicen, la carga se anda al burro, me meto yo a la oficina. La verdad que ¿A qué edad? yo llegué en el año 2000 a la notaría. Tenía 22 años. Okay. Yo venía de otros temas, de comercio, estuve trabajando en el mercado del mar, tuve una perfumería, fui inquieto en el tema comercial, ¿no? Yo trabajé 6 años de chalán en el mercado del mar. Órale. De botas, de mandil, de descargar, de descabezar camarón, filetear pescado. La verdad que tuve una gran experiencia de vida en esa época de mi vida. Pero bueno, me vengo a la notaría en el tema administrativo, me meto a curiosear y atender clientes, me llama la atención y veo una gran oportunidad, la verdad, en el tema notarial de poder compartir, de poder aportar realmente algo a la sociedad, de resolverle los posibles problemas a las personas. Esto me lleva a estudiar Derecho, previamente había estudiado Contabilidad, me lleva a estudiar Derecho, y sobre estudiar Derecho, pues hacer maestría con la intención de ser notario, empezar a cumplir requisitos y afortunadamente en el 2018 logré tener mi FIA de notario 19 de Guadalajara. Órale, o sea que tuviste 2 carreras. Sí, la primera trunca, la verdad, okay. Estudié 4 semestres de contabilidad. Okay. Curiosamente era, pues, no sé, especial, dice ñoño. Especial me refiero a un poco diferente, mientras cuando yo iba a la facultad de contabilidad querían fiesta, querían tardeadas. La verdad tuve malas experiencias, maestros que llegaban a contar chistes, y yo tenía el trabajo en el mercado del mar tirado, traía un camión de mariscos que iba a La Paz, Baja California, a traer pescado, y yo dejaba mi negocio por irme a la escuela. Y entonces me costaba trabajo decir, y dejé el negocio por venirme a la escuela, y afortunadamente también empezó a ir bien, y empecé a ponderar que ya traía dinero en la bolsa y sentía que perdía el tiempo en la escuela. Entonces tuve, la verdad, grandes experiencias de vida. Dejé la escuela, decidí dejarla, me dediqué a chambear y en el camino
me reincorporo a la vida profesional estudiando Derecho. Oye, y me imagino que durante toda tu vida con tu papá, pues siempre viste el tema de las leyes. Cuando estabas muy chico, ¿te gustaba? No, yo siempre dije que no iba a ser abogado. Yo no quería ser como mi papá. Mi papá se la pasaba trabajando, se la pasaba estudiando, leyendo. Yo quería estar más suelto y más libre. Pero bueno, mira, el destino, la vida, como sea, hoy disfruto mucho mi profesión, mi actividad, me encanta. Y principalmente, insisto, tenemos grandes oportunidades de aportarle a la sociedad. Porque bueno, yo no conozco mucho de política, pero sé que tu papá, el doctor Arturo Zamora, es toda una institución. Tanto pues en la parte pues notarial como pues en la política, ¿no? Estuvo pues muchos años Sí, en el PRI. es un gran hombre, es un buen ejemplo, es mi líder personal. Mi papá me ha ayudado obviamente siempre y todo lo que tengo es gracias a él. Además es mi mejor amigo. Entonces, definitivamente con él no tengo secretos, con él no tengo límites. Insisto, cuando me invita a trabajar a la oficina, me decía, tú administras, yo soy el abogado, yo soy el notario, yo soy el administrador. Pero luego justamente se mete al tema político y nos deja prácticamente solos. En una notaría, si se va el notario, pues se va el negocio. Sí. Y la cuestión política o el servicio público no combina con la notaría, ¿no? No puedes ver un notario en funciones y que tenga un cargo público. Entonces él pedía licencia y nos dejaba pues deshijados, sin la sombra. Claro. Y eso también fue lo que me llevó en algún momento dado a intentar o decidir querer ser notario. Y además, alguna ocasión también tuve invitaciones, digamos, al ámbito político. Y en experiencia de vida, desde como familia, viendo los altibajos que significa la política, acordamos incluso mi padre y yo un día, yo cuidar la base, estar en la oficina, que es la base de la familia, de donde realmente vivimos, y él que pudiera aventurarse en esa también pasión que tiene él por la política, porque, insisto, también es una oportunidad, y a mi papá lo que realmente le apasiona es poder aportar y poder apoyar a la sociedad. Qué chido, ¿no? Qué padre, Ángel. Oye, ahorita que platicabas del Fiat, para los que no saben, ¿qué es el Fiat notarial? El Fiat es, digamos, lo equiparo al título o a la cédula profesional de alguien que te da la posibilidad de dar fe como notario público. ¿Qué es dar fe? Bueno, pues decir que un hecho o un suceso está pasando en este momento, tú certificas esa situación y se le da verdad, ¿no? Te digo yo, es indubitable. ¿Qué es indubitable? Algo que no se puede poner en duda. Que no hay duda. La fe pública no es nuestra, es delegada por parte del Estado. Los fiats los otorga el gobierno del Estado. Nosotros somos un auxiliar del gobierno para llevar a cabo actos jurídicos de las personas. Somos un representante del Estado, un auxiliar del Estado para que las personas acudan con nosotros y llevarles a cabo mediante la fe pública sus actos o hechos jurídicos. Ok. Anteriormente tengo entendido que ese fiat notarial se podía pasar de una generación a otra, de papá a hijo. ¿Es correcto eso? Hace muchos años, ya hace muchos años, como todo en la vida, las profesiones o las actividades comerciales de las familias, pues es muy legítimo que si ya tienes de alguna manera, como dicen, camino andado, pues qué necesidad tienes de andar abriendo brechas de nueva cuenta, ¿no? El zapatero enseña a su hijo a hacer zapatos. El carpintero enseña a su hijo a hacer muebles. El comerciante enseña a su hijo a hacer comercio. El notario, por supuesto, pues que va a enseñar a su hijo a hacer escrituras. Y entonces, de origen, sí, hace muchísimos años hablaban del tema de las sucesiones de las notarías o que se heredaban. Hoy por hoy, por cuestiones de legitimidad y por cuestiones que, insisto, es delegación del Estado, pues pareciera que se veía mal esa situación y hoy por hoy se abrió. Hoy por hoy en la actualidad hay muchísimos requisitos que cumplir y lo que hablábamos antes de iniciar el podcast, de capacidad, ¿no? Las notarías realmente se otorgan por cuestión de capacidad. ¿Y cómo adquieres capacidad? Por supuesto, con experiencia. En mi caso, yo tengo desde el año 2000 trabajando en notaría pública. He tenido la oportunidad de trabajar con 4 notarios distintos,
conozco criterios distintos, la misma escuela notarial. Entonces, esa experiencia de alguna manera, pues me dio alcance a cumplir requisitos y a lograr obtener el fiat. Por supuesto que es más complicado para alguien que no es parte del gremio, en buen sentido, o sea, por la experiencia. O sea, hay requisitos que cumplir que la ley marca, pero independientemente de esos requisitos, pues un abogado que sale de la carrera, que nunca ha tenido experiencia notarial, tiene que venir a una notaría a hacer sus prácticas notariales. Tenemos obligación cuando menos de practicar 3 años. Entonces, pero bueno, esos 3 años por supuesto que no van a ser igual que alguien que tiene 15 años o 20 años trabajando en notaría, ¿no? Eso sí nos da cierta ventaja, por llamarlo de esa manera, por cuestión de experiencia, no porque sea hijo de un notario. Claro. ¿Y qué se siente ser notario? Ya, híjole, qué buena pregunta. Y me regreso a lo mismo. 2000 llego a la notaría, empiezo a manejar temas notariales, pero el día que yo soy notario y me presentan los folios para autorizar la primera escritura del primer negocio que tuve, la revisé como 20 veces. O sea, es una gran responsabilidad, es un reto. Hoy por hoy la ley nos impone obligaciones fiscales, legales. Tenemos que ver aspectos civiles, tenemos que ver aspectos comerciales, tenemos que ver aspectos fiscales, tenemos que ver aspectos de ley de lavado de dinero. Entonces, de repente, el mismo asunto, me pongo la cachucha del abogado civilista, luego me lo quito, me pongo la cachucha de la ley de lavado de dinero, me la quito y me pongo la ley del fiscal, del SAT. O sea, me la quito y me tengo que sentar en medio de las partes y ser empático con las partes para ver cómo la les de ayudo. Psicólogo, ¿no? También. Entonces, la verdad que hay, más allá del mal escriturado, hay toda una historia del análisis del asunto. Claro. Y luego, pero bueno, insisto, es una gran oportunidad, hay mucha responsabilidad que la asumimos con mucho gusto, pero sí, yo sentí muy raro de pasar del, no sé, al ayudante de notario, el abogado de notario, lo que como me quieran llamar, ejecutivo, a ser notario, ¿no? Al sentir que ya tienes la responsabilidad tú. Sí, que ya eres el máximo grado, ¿no? Ahí. Pues que ya tienes esa, o sea, cualquier cosa mal escriturada, el responsable eres tú. O sea, porque independientemente de que venga el comprador, el vendedor o la inmobiliaria, que eso es bien interesante, el mal escriturado, el responsable final es el notario. Sí, es el notario. Es el que autoriza la escritura, se supone, y la ley nos da el concepto de profesionales del derecho. Y tenemos que conocer muchas ramas del derecho para ponerlo en papel. Y si algo sale mal, el responsable es el notario. Claro. ¿Te ha tocado que tienes que estudiar algún tema que realmente no conoces porque quieren hacer una escritura de, no sé, de algo que tenga que ver con la aeronáutica, por ejemplo? Todos los días pasa. Sí. Es muy común y conforme va pasando el tiempo y de alguna manera la gente nos hace el favor de recomendarnos, nuestro trabajo va mucho de boca en boca. Entonces, seguido nos llegan casos nuevos de estudio y que también son grandes oportunidades y muy interesante. A mí me encantan los casos, digamos, difíciles por encontrarles una solución viable, ¿no? De repente hay gente que batalla en muchos lugares con abogados generales que no tienen una solución o no la encuentran, y de repente nosotros ya tenemos experiencia en algún caso similar, y si no nos metemos. Por supuesto que nadie sabemos todos y tampoco estamos obligados a saber todos. Lo que yo le digo a mis clientes, pues, y lo reconozco, sabes que tu caso es especial, nunca me había tocado uno, no te tengo una respuesta, pero hoy por hoy me obligo contigo a dártela y a conseguírtela. Y por supuesto también el gremio notarial, hay grandes maestros. Yo me jacto de tener grandes relaciones con mis compañeros notarios, con mis maestros. Levanto un teléfono y tengo muchas opciones de maestros notarios que me abren su puerta, me abren su consejo, me dan soluciones y también incluso me dicen, nunca me ha pasado, pero vente, me interesa, lo estudiamos juntos. Entonces, padre. La verdad que tenemos un gran apoyo. Me considero de los notarios jóvenes, digamos. Entonces, hay notarios con muchísima experiencia que además están ávidos de abrirnos la puerta para darnos sus consejos, cosa que agradezco mucho. ¿Qué caso raro así, qué tema raro de estudio te ha tocado así que recuerdes de que, ay, un día llegó esta persona y
quería esto? Pues mira, al principio, hace años que a lo mejor todavía no era notario, temas de fideicomisos, ¿no? Hay fideicomisos muy especiales, muy controvertidos, muy raros, en donde hay unas líneas muy delgadas entre que incluso te hace dudar si es viable, si no es viable, porque a veces incluso pues, hace que caiga en caprichos, ¿no? En caprichos porque se cree que el fideicomiso es la figura para garantizar determinada situación, ¿no? O es la figura para futurear y dejar resuelto la vida de 4 o 5 generaciones. Entonces andas buscando el cómo sí. Insisto, hoy por hoy que coincida el tema jurídico con el fiscal. O sea, de hecho, muchas de esas tenemos hoy por hoy conflictos entre decirle a la gente qué prefieres. O sea, el tema, porque quiero que salga barato. Pues es que cuestión fiscal no hay barato, es lo que es. Claro. Y a veces la cuestión legal, asegurarlo 100% legalmente, que no tengas ningún riesgo, digamos, por llamarlo así, pues no es tan barato. Entonces, a veces queremos todo. Entonces, esos casos son los que hay que buscar el punto medio. Ok. Oye, hace ratito platicabas acerca de que, bueno, pues un notario da fe a ciertos actos indubitables, ¿no? Decías. ¿Tú haces fe de hechos? Sí, sí hacemos fe de hechos. Tiene mucho que ver con la cuestión de agenda más que con los actos, aunque en general te puedo decir, no a todos nos encanta hacer fe de hechos. Por lo regular hay conflictos, por lo regular después te andan llamando en juzgados para ver si hiciste, si no hiciste, terminas siendo testigos, o a veces en una fe de hechos de repente hay conflictos entre partes, cuando tú nomás vas a ver qué sucede, o sea, tú no vas a dar opinión, nomás tu función es asomarte a ver qué sucede o qué está sucediendo en ese momento, ¿no? Para los que no saben qué es una fe de hechos, con palabras así ligeritas, ¿qué es una fe de hechos? Fe de hechos es acudir a un lugar determinado en un momento cierto y en un horario cierto a que el notario, en base a sus sentidos, vista, oído y tacto, pueda determinar lo que está sucediendo en ese momento. Claro. Un ejemplo que ahorita está sucediendo mucho, ¿no? Las torres de departamentos que vemos por toda la ciudad. Hoy por hoy se están previniendo controversias en donde me dice un cliente, oiga, licenciado, quiero que vaya al lugar porque acabo de comprar esta casa, la voy a demoler porque voy a hacer un edificio de departamentos y ya platiqué con mis vecinos, vamos a ir a revisar el estado que guarda físico de esas propiedades para que si en el momento que yo demuela o que construya les causa algún daño, hacerme responsable de ese daño. Entonces voy, tomamos fotografía, nos hacemos asistir de peritos oficiales, ingenieros, arquitectos, que determinen que la casa no tenga daños o si tiene un daño, una cuarteadura, queda determinado desde ese momento que ya existía el daño. Si en el camino demuelen la casa y resulta que algo sucede, hacemos una segunda fe de hechos en el cual comparamos qué estaba hace 6 meses y qué está hoy. Y es para derivar controversias. Prácticamente dice, ¿se acuerda que hicimos esto? Le voy a ser responsable. Anteriormente al inicio, pues se prestaba mucho o decían que no había daños y que se dañó a raíz de esto, ¿no? También hay del otro lado. Sí. Conozco por ahí un caso en el que dañaron la casa a propósito para llevarlo a la orilla y comprarle la casa. Cuando llegaron en el proyecto le querían comprar la casa y el señor dijo, no, yo no vendo. Y entonces se metieron a demoler, le pegaron abajo a sus cimientos, le partieron la casa en 2, lo hicieron que se fuera, demandó las partes y al fin terminaron negociando. O sea, lo orillaron a que le vendiera. Qué canijos. O sea, la verdad, como siempre insisto, hay para todos lados las cosas, ¿no? Entonces ese tipo de casos, a ti como dices, los casos de terror, eso me tocó conocer ese tema. Literal, le partieron su casa en 2. O sea, el desarrollador dijo, me vendes porque me vendes. Me vendes porque me vendes, ¿no? Ese fue un caso ahí sonado muy... Y a veces el vecino es un vecino ya que tiene ya viejito, que ya no tiene nada que hacer. Sí, hay gente que vive en Providencia, que toda la vida ha vivido, que ahí creció y dice, ¿por qué? Yo aquí me quiero morir. O sea, claro. ¿no? Comparo como el tema de la naturaleza. La mancha urbana va llegando, los animalitos corriendo porque les vas invadiendo su casa, pues algo similar. De repente el desarrollo urbano ha crecido y hemos empujado a determinadas personas o de su casa, ¿no? O forzado a que se muevan.
Ujú. Yo he sabido mucho que precisamente eso, o sea, o hay de dos, o el desarrollador que hace ese tipo de cosas, o el vecino, que llegan ciertos grupos de abogados y hablan con los vecinos y le dicen, oye, vamos demandando, vamos haciendo esto. Y precisamente a veces la fe de hechos es para protegerte de que te vayan a hacer eso, ¿no? Sí, como hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Por todos lados y precisamente a veces nos toca participar para mediar. Y justamente la fe de hechos, en este caso específico de esas construcciones, te puede dar una previsión, te puede ayudar a que esto no suceda ni en contra ni a favor de nadie. Nomás lo que es, insisto. También otro caso hoy por hoy, ya los municipios para darte licencias de urbanización o de construcción mayores, están solicitando también fe de hechos, en donde des fe de que existe el predio, de las medidas del predio, de las pruebas documentales. Y somos de alguna manera auxiliares también de los municipios o de obras públicas para efecto que den sus licencias. Oye, y por ejemplo, Ángel, para una fe de hechos de, oye Ángel, creo que mi marido me está poniendo los cuernos. ¿Puedes acompañarme aquí a la plaza, al cine, para ver si te ha pasado algo así? ¿Pasan ese tipo de...? Sí, suceden cosas de repente extrañas. Al final terminas dando la orientación distinta a las personas porque eso no te lleva a ningún lado, ¿no? O sea, en Claro. ese caso específico, pues le va a ver, señora, ¿y qué va a hacer con la información? Si usted ya tiene la información y ya cree que está sucediendo, pues mejor tome una decisión. O Sí. sea, la fe de hecho no te va a decir si se la vas a pasar o no se la vas a pasar, o si quieres la fe de hecho para aventársela en la cara y decirle, oiga, mira esto. Hoy por hoy, hablando de un O tema... legalmente no te ayudaría como para Hoy por hoy un tema de divorcio no ocupas más que querer divorciarte. O sea, si una pareja decide, si uno de los dos decide divorciarse y el otro no quiere, va con un juez y dice, yo me quiero divorciar. Oye, pero ella no me importa, yo sí quiero. Ya no ocupas motivo, ya no ocupas causal. Tan tan. ¿Te Pero quieres divorciar? un Te tema de divorcias. infidelidad, por ejemplo, no es un agraviante, se dice. No, porque, o Como sea, para que, yo me quedo con los no, hijos. no Bueno, tiene, no tiene nada que ver ese, o sea, hay otros temas, o sea, la infidelidad, con todo respeto, pues le haces daño a la pareja en la cuestión emocional. O sea, no te hace un tema jurídicamente hablando que te culpen a como andas de vago, entonces no puedes criar a tus hijos. O sea, son temas distintos, yo creo que son temas más psicológicos de analizar el por qué algunas personas llegan a cometer esos actos, ¿no? Que a veces, no sé, no entiendo, pero jurídicamente hablando no te da un beneficio. Pero al fin de cuentas, la fe de hechos es para hechos ciertos, reales, y además, si es un tema de un delito o pensamos que es un tema de una controversia jurídica legal, hablando de delitos, no podemos intervenir. Es una jurisdicción judicial del Ministerio Público, no del notario. El notario Claro. es dar fe de hechos. Sí podemos ir a interpelar si alguien le debe dinero a alguien, sí podemos ir a decirle, oye, me debes, págame. Es un paso para que después puedas ir a demandar de que sí le diste la oportunidad y que sí le cobraste. Ya. ¿No? De repente puedes hacer una solicitud de rendición de cuentas. Yo soy accionista de una empresa y resulta que el administrador pues no me rinde cuentas, está medio raro las cosas. Voy formalmente al notario, le notifico que es mi deseo que me rindan cuentas, ¿no? Okay. Insisto, cualquier cosa que se les pueda ocurrir que deban o tengan la necesidad de tener un sustento. que exista en papel. Okay. Y al decir indubitable es eso justamente que se presume cierto y que no puede ponerse en duda. Entonces, de repente, o sea, ahorita en temas electorales se da mucho en que nos busquen para, ¿sabes qué? Yo creo que fulano de tal está excediendo los gastos de campaña y entonces te piden hacer un recorrido por toda la ciudad donde estés dando fe de cuántos espectaculares hay con la imagen de determinado candidato. Qué flojera. Y entonces haces una acta donde dices, ¿sabes qué? En Guadalajara contabilizamos tantos en tal lugar, entonces, y ellos después pues, lo utilizan o lo presentan para el tema de defensa electoral, ¿no? Ya. Bueno, ya antes de pasar a los temas inmobiliarios, que soy bien preguntón, porque Échale. tengo un chorro de cosas que quiero preguntarte. Ángel, me voy a casar próxima semana. Entonces, ¿tú cómo me recomendarías casarme? Porque sé que tú tienes una relación muy bonita y una familia muy bonita. ¿Separación de bienes o sociedad legal?
Aquí convergen muchos factores. Tema de costumbres, tema de familia, tema moral, tema legal, comercial. Yo creo que cada pareja es distinta. Yo te preguntaría cómo es su relación, cuáles son sus objetivos de vida, convergen en algún negocio, son socios, tienen objetivos en común comerciales, desean hacer patrimonio independiente. O sea, son muchos temas. Sus antecedentes familiares, alguno de los dos tiene o ha recibido herencia o va a recibir herencia o tiene propiedades ya desde ahorita antes de casarse, tienen patrimonio, o sea, qué tan dispuestos están a compartir. Es una sociedad. Y yo lo equiparo a eso, ¿no? Puedes verlo como si hoy por hoy me voy a casar, voy a constituir una nueva empresa y tengo un socio o una socia. Y entonces, ¿qué vamos a aportarle a la empresa? Y en base a eso tomar decisiones. Si me voy estrictamente jurídico-comercial, cásate por separación de bienes, que puedan ser incluso socios en temas comerciales, pero que jurídicamente sean dos entes distintos. Incluso para protección patrimonial, tus negocios no le van a afectar a ella, los negocios de ella no te van a afectar a ti. Un posible embargo por separación de bienes no te afecta a ti. Es directamente con ella o a ella no le afecta. Cuando es por bienes mancomunados, todo lo que adquieran o formen de patrimonio a partir de la fecha del matrimonio es a partes iguales y entonces les corre la misma suerte. Es un tema que nos corresponde como notarios dar esa asesoría jurídica previa para cualquier tipo de contrato que vayan a firmar. En este caso es un contrato de matrimonio, por llamarlo así. Entonces, hacerte preguntas más allá para poderte hacer la mejor recomendación, ¿no? De entrada, separación de bienes pareciera que hoy por hoy es lo mejor y ya en el camino pueden acomodarse. Ok, no, muchas gracias. Pues ya pues ya tenemos que decidirlo en esta semana. La idea, y lo digo así abiertamente, pues es sí, pues todo de los dos, ¿no? Pues si vamos a casarnos, vamos a ser un equipo y pues yo me caso para toda la vida, no con el objetivo de que me voy a divorciar ni nada. Y pues vámonos juntos con todo y pues lo que yo haga es tuyo, lo que tú hagas es mío y vámonos. De esa manera, aunque estuvieran casados por separación de bienes, todo lo que adquieran podrían adquirir los dos. O sea, pueden comparecer ambos, claro, firmar ambos, claro, incluso ser copropiedades, pagar en la proporción que cada quien vaya a pagar y adquirir en esa proporción. Claro. Hay salidas. Y es mejor ese régimen porque, como tú dices, alguna bronca o algo, pues no le afecta a los dos, ¿no? Definitivamente. O yo traigo algunos negocios y quiero que esté bien protegida una casa, bueno, pues se queda a nombre de ella. Hay veces que esa consulta también muchas veces nos la hacen pensando más en el divorcio que en el matrimonio mismo. Sí. O sea, a veces que nos dicen, ¿cómo me caso? Porque si me llego y me divorcio, entonces, ay, caray. Mejor no te cases. Cuando me hacen la consulta de ese tamaño así, digo, bueno, espérame, creo que traes dudas. Sí. O sea, si ahorita estás viendo cómo te vas a casar para cuando te divorcies, pues mejor no te cases desde entrada, ¿no? Y es que yo he visto que me pelea él o ella o casos, ¿no? Incluso cuando se casan por separación de bienes, y uno de los dos cónyuges no tiene una actividad económica vigente o no tiene ingresos durante el matrimonio y se dedica a la casa y a los hijos, aunque estén por separación de bienes, el día que se divorcian, tiene derecho a una compensación. Igual que es hasta el 40% del patrimonio que tenga el cónyuge que sí tenga bienes. Ajá, entonces, eso es muy interesante. Hoy por hoy, aunque te cases por separación de bienes, si uno de los dos cónyuges, hombre o mujer, no tiene ingresos o es muy desproporcionada el patrimonio de uno y otro, justificando que es porque ha atendido cosas familiares, tiene derecho a esa compensación. Ah, órale. Pues como tú dices, mejor no se casen si hay dudas. Sí, y fíjate que esto, ya para entrar en materia inmobiliaria, me recuerda a un consejo que tú me diste una vez, no sé si te acuerdas. Pero hoy te pregunté yo, oye Ángel, o sea, a mí me causa mucho la duda de cuando uno va a firmar una escritura o un contrato de compraventa de un inmueble, ¿primero se paga o primero se firma? O sea, primero firma el comprador
o primero el vendedor, o primero el comprador transfiere la lana y luego firma el vendedor. Y tú me dijiste, güey, pues si tienen esas dudas, mejor que no se haga el negocio. Pero hablando técnicamente, así como del proceso que debería de ser, porque sé, y ahorita últimamente en notarías ya dicen, a ver, primero que hagan la transferencia, después imprimen folios, se ponen las transferencias y ya firman las partes. Pero ¿qué pasa si yo estoy vendiendo un inmueble, dudo un poquito del comprador, porque no siempre se conoce al comprador, y me dice, o al revés más bien, yo compro un inmueble, dudo un poquito del vendedor, y el vendedor me dice, transfiéreme, ya que me transfieras, te firmo. Y estando en la notaría, le transfiero, el vendedor se para al baño y se va. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No sé. La pregunta de que nadie nos hemos sabido responder, ¿no? Mira, nunca me ha pasado ese caso, espero que no me suceda. Yo creo que para efectos morales o reales, las compraventas se dan antes de llegar a la notaría. O sea, tú llegas, platicas, ves la casa y desde que estás en la casa dices, oye, pues sí me interesa, sí quiero, sí lo otro, sea aquello, trato hecho. Y luego pues mándale los documentos a mi notario. O cuando no hay notario, las inmobiliarias dicen, bueno, pues yo tengo uno que recomendarles. Y entonces la inmobiliaria se dedica a juntar documentos y a llevar a las notarías los documentos. En ese momento nosotros hacemos nuestro trabajo, que es de revisión de expedientes, y analizamos que sea viable y que no haya ningún problema. Y luego lo citamos a firma, que es la formalización del acto en sí, porque la ley dice que las propiedades inmobiliarias tienen que ser compradas y vendidas mediante una escritura pública. Escrituras públicas solamente los notarios podemos hacer. Código Civil habla que la forma de transmitir inmuebles debe ser en escritura pública. Entonces cumplimos con esa formalidad. Lo mismo que te dije en ese entonces, efectivamente, o sea, si traes dudas, no le entres. Tan. Desde la primer duda, cuando tú llegas a un inmueble y algo te parece raro, date la vuelta, gracias, y búscate otro. Si tú estás comprando y tú traes el dinero, tienes la potestad de escoger el que tú quieras. Cuando estamos aferrados, no, es que ese es el inmueble de mi vida, entonces podemos caer en un error o en la posibilidad de, hoy por hoy está sucediendo mucho, hay fraudes, hay muchas cosas, ¿no? Y no necesariamente, muchos se dan antes de llegar a las notarías. Insisto en la formalidad. Cuando nos permiten entrar desde un inicio, desde que andan haciendo el trato, creo que damos mucho mejor servicio y más asesoría. Hay muchas veces que llegan a que nomás escrituremos, ya se pagaron bien o mal, o con carros y con todo, y andamos teniendo que hacer piruetas para ayudarles a dar la formalidad legal y el pago de impuestos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, insisto, la ley de lavado de dinero nos marca muy claramente cómo deben ser las cosas, y entonces por hoy insistimos en que vengan desde el día 1 para ayudarles a formalizar. Pocos son los casos, incluso, que llegan al día final sin un peso de por medio. Sí, que vámonos directo a notaria. Pero pasa, ¿no? A veces. Pasa, y entonces ahí es donde dicen, ¿qué pasa si se va al baño y ya no viene, no? Yo bien sencillo, mi recomendación es, utilicen los medios legales. Cheque de caja, cheque certificado. Yo aquí tengo el cheque de caja y certificado en mi mano. Fírmame y te lo entrego en este momento. Aquí está el notario. Ahí, pues, ¿cuál es el tema? Excelente. ¿Sí les digo? Es la que a mí me gusta. Pues es que, oye, que la transferencia... Ahora, ahí, eso sí me ha tocado. Estamos en notaría para firmar y dicen, pues, transfiéreme. Tengo bloqueada la cuenta, el banco no le puse que podía dar más dinero del que tengo la clave, córrele al banco, ahorita el ejecutivo no me puede atender, no está el gerente. Hemos tenido operaciones de 6-7 horas, no porque se vaya a caer, porque por alguna cuestión bancaria se cayó el sistema. Y es bien común, ¿verdad? Entonces, cheque certificado de caja. ¿Y qué tal si es un cheque falso? Bueno, pues tenemos los medios legales, ¿no? Para hacer lo que tengamos que hacer. Si ya estamos en ese momento, pues ya tenemos una cara enfrente, ya tenemos un documento enfrente, ya tenemos un domicilio enfrente, ya tenemos testigos. Y bueno, pues habrá medios legales para defenderse. Esperemos no le entregas la posesión hasta que entre el dinero. Exactamente, ¿no? O viceversa, ¿no? Otra es, qué bueno que las de posesión. Yo soy el comprador, te estoy pagando, dame las llaves y vámonos de aquí de la notaría, vamos a la casa. Claro.
O sea, no voy, al cabo, échame las llaves. No, de la notaría. Ahorita vayan a la casa y hagan la entrega formal, ¿no? En algunos casos he sugerido, vámonos y hacemos una fe de hechos de que se entrega la posesión, ¿no? Pero bueno, también eso implica costos y tiempos que no muchas veces hay necesidad de hacerlo. Entonces, podrías decir que un cheque de caja, un cheque certificado, podría resolver este pequeño problema, pues. Sí, digo, cuando hay esa ligera duda de que firmo o no firmo, pago o no pago, pues cheques certificados se pagan y se firman en ese momento. Y vámonos. Resuelto. Oye, y ahorita que hablabas de, una compraventa de un inmueble tiene que formalizarse ante notario público. Yo durante todos estos años he escuchado a algunos abogados de un lado, y abogados de izquierda y abogados de derecha, que dicen, a ver, el contrato privado de un inmueble que está ya construido, aunque aunque se dé dinero, se llama contrato de promesa de compraventa. Y hay otros que dicen, no, se llama contrato privado de compraventa. Unos dicen de promesa, otros dicen de compraventa. Y pues cada quien da sus porqués, ¿no? Has escuchado, me imagino, muchas personas decir lo mismo. ¿Cuál es el correcto? El privado, cuando ya se establece el precio y la cosa, ¿es promesa o es compraventa? De entrada, diferenciar el tema privado del público. Se hace público cuando se eleva a escritura pública, ¿no? Y me regreso a lo que decía, de acuerdo al Código Civil y nuestra ley actual, la forma real, legal de transmitir un inmueble es a través de escritura pública. Se hacen contratos preparatorios de compraventa, contratos de promesa de compraventa, el nombre que le quieras poner, no deja de ser un contrato privado. Independientemente del nombre del encabezado, tiene mucho más que ver la forma y el clausulado para determinar realmente el nombre del contrato. Incluso la ley nos da los requisitos que debe de tener cada contrato. Por eso la opinión de manera general, que todos esos contratos que conocemos y que las inmobiliarias hacen previamente son contratos de compraventa, privados, que tienen validez legal, sí, tienen validez formal, sí, se firman ante testigos y puedes ir a un juzgado a demandar. Pero la forma legal final, ese contrato de compraventa no te va a poner tu nombre en registro público ni en catastro. Aunque tú vayas y demandes ante un juez y un juez te haga válido ese contrato y en rebeldía de la parte te lo adjudique, tendrá que pasar por notario para que al fin de cuentas tengas tu escritura pública donde te dé los derechos reales y documentales de la propiedad. Pero al fin de cuentas es un trato privado de compraventa. O sea, ya hay cosa, ya hay precio, ya hay plazo, incluso a veces ya se entregaron la posesión, ya es una compraventa. Ok. Falta de formalidad. Está hecha la compraventa con falta de formalidad para ejercer derechos contra terceros. Contra terceros, exactamente. Te iba a preguntar algo ahorita precisamente de esto que estás comentando. Sí, de la entrega de la posesión del inmueble. ¿Tú recomiendas que se entregue la posesión a la firma del contrato privado de compraventa o hasta el final? ¿O depende? ¿O no hay una recomendación? Cada caso en lo particular es distinto. Como notarios debemos de ser imparciales y lo somos. Damos la mejor recomendación tratando de mediar entre las partes. De repente me dicen, oiga, ¿qué me recomienda para cerrar el trato? Pues una recomendación como abogado, no como notario. Tú vas a vender, pide lo más que puedas. Tú vas a comprar, entrégale lo menos que puedas. Claro. Oye, es que siempre tenemos, ¿cuánto es lo que debemos entregar de anticipo? No hay regla, ni hay una obligación para entregar anticipo. Yo te puedo decir ahorita, te compro y te veo en 15 días en la notaría para pagarte. Tú decides, no, yo para bajarle el letrero, que con todo respeto ahí intervienen mucho las inmobiliarias, no, que te dé un anticipo y ahorita que una carta oferta y que nos den un cheque que no se va a cobrar y dame un cheque que yo lo voy a mantener en mi oficina. Cosas así raras de las inmobiliarias, con todo respeto. No todos son tan formales como tú. Entonces, que también luego nos pasa a andar mediando temas, ¿no? Pero entonces, cada caso en lo particular tiene una peculiaridad. Hay veces que hay una casa, pues que está todo bien, pero por alguna razón extraordinaria, el predial no está a nombre del vendedor.
aunque el notario hizo su chamba, lo pagó, resulta que faltó un documento y Catastro nunca puso a nombre de él la propiedad. ¿Puedo vender? Sí, claro, hay que aclararlo nada más, hay que revisar. Peor escenario, nunca se pagó la transmisión, bueno, hay que pagarla, hay que regularizarla. Claro. ¿No? Oye, resulta que, no sé, pasó algo y vino un ayuntamiento y me mordió, hizo la banqueta y me quitó 2 metros. Hay que regularizarlo. O sea, cada caso tiene... Yo compré con hipoteca y le debo $1,000,000 al banco. ¿Cómo llevo a cabo la operación? Porque no la puedo vender en escritura porque le debo al banco. Y el señor desconfía de mí porque pues, le debo al banco. Pero si quiere vender y él quiere comprar, ¿y cómo le hacemos? Cada caso en lo particular lo mediamos entre posesiones, entre anticipos, entre formas de pago, entre intervenciones de terceros por cuestiones de cancelaciones de hipotecas, pagos de compromisos, etcétera, etcétera. Hay salida para todo. Insisto, lo mejor y mi recomendación siempre va a ser a los particulares y a las inmobiliarias, casos que sientan que son diferentes, desde el día 1, acérquense con un notario. ¿Con cuál? Con el que quieran. De verdad, somos 298 notarios en el estado actualmente. Todos tenemos la capacidad necesaria, probada, porque si no, no hubiéramos podido llegar a ser notarios. Todos podemos darles una salida y una recomendación. Digo, acudan con su notario de confianza, el que quieras, el que te quede más cerquita. Ese es el bueno. A veces pasa, Ángel, y a mí me sorprende mucho, y lo digo genuinamente, ya lo he mencionado anteriormente, que se me hace muy padre porque he estado 2 o 3 veces en tu notaría y tú has bajado y no porque estaba yo, porque al inicio casi ni nos conocíamos, sí. Pero has bajado personalmente a la sala de juntas a saludar a las partes, a ver cómo van, a ver cómo va todo. Y eso lo hace 1 de cada 100 notarios, lo digo así realmente. ¿Por qué? Es mi obligación. La verdad que no tiene nada que agradecer. Es nuestra obligación. Nosotros somos los que estamos obligados a dar fe de la identificación de las partes, a dar fe de que se está llevando el negocio, a dar fe de la forma en que se está llevando a cabo el pago, y estamos obligados por la ley a que somos quienes tenemos que dar la asesoría. Por supuesto que nos asistimos de abogados y ejecutivos y el equipo. Eso es pues, para llevar a cabo los trámites, ¿no? Tienes que estar, tienes que recibir a la gente, tienes que asesorarlo, tienes que escucharlo. Pero casi nadie lo hace. Y entonces ya le das la indicación a tus trabajadores para darle el seguimiento, formalizar, tú revisas. A mí me gusta hacerlo. Uh-huh. Yo creo que es parte, insisto, como inicié la plática, que es una gran oportunidad de poder aportar algo. Y es nuestra función realmente, es una función social. O sea, el servicio notarial es una función social. Por supuesto que cobramos por nuestros servicios. Pero es una función muy, muy social. Y parte de eso es estar al frente y dar la cara y a dar la asesoría correcta y la solución a la gente. Definitivamente, y con todo respeto, tengo gente muy valiosa y muy capaz. Ningún empleado de notaría va a tener mayor capacidad que un notario. Porque tarde que temprano, si existen o no notarios que bajen, se asomen o no, tienen que firmar la escritura y tienen que revisarla y conocen los casos. Entonces, capacidad tenemos. Ok. Hay una duda muy común que la gente dice, oye, pues es que ese notario cobra mucho, este notario cobra menos. Sé que se puede hacer un descuento, pero técnicamente, ¿cómo se tasan los honorarios para que la gente sepa? Hay un arancel. Estamos obligados a cotizar conforme un arancel. Sí podemos hacer descuentos de repente con una desarrolladora que nos manda todo el edificio, con un banco, con un amigo, un compadre. Por supuesto que también tienes derecho a apoyar a quien tú quieras apoyar, e inclusive también estamos obligados al servicio social. También tenemos que tener esa función de, atendiendo a las condiciones económicas de tu cliente, no cobrar o cobrarle menos. Definitivamente es viable. Para bien o para mal, se ha vuelto un tema de que la gente también busca la economía. Yo difiero un poco, y en estricto sentido en el tema notarial, yo a veces les digo, híjole, si vas más porque te salga barato a que te lo haga bien, no soy tu notario. Y no porque te vaya a salir más caro. Yo debo cobrar lo que tengan que cobrar. Incluso te puedo hablar de un descuento y me puedes hablar de, oye, hazme un descuento. Por supuesto que lo podemos negociar. Pero si además me pides un presupuesto por escrito y me pides el descuento y te lo vas a llevar a otra notaría para ver si ya te cobran menos, no eres mi cliente. Claro.
porque entonces lo que tú estás buscando solamente es un factor económico. Que en estricto sentido, por supuesto, todas las notarías deberíamos de tener la certeza jurídica o darte la certeza jurídica que va a estar bien, te cobre lo que te cobre. Pero eventualmente no están tratando con el notario. Eventualmente están tratando incluso no con una notaría. Abusados. Eso lo quiero dejar bien claro. Muchas veces, lamentablemente y de manera ilegal, tratan asuntos notariales ni siquiera con alguien de la notaría. Y son otros los que están llevando a cabo casos con precios irrisorios de cosas que resulta que nunca les resuelven y terminan siendo mal escriturados. Porque ni siquiera trataron con un notario, con un empleado de notaría, ni siquiera fueron a la notaría. Claro. Recomendación, por ley, todas las notarías deben de tener en la puerta un letrerón que diga Notaría Pública número 19, Notario Público Ángel Zamora Estrada, horario y teléfonos. Entonces, sé de muchos casos de gente que después llega y me dice, oiga, licenciado, ¿me puede ayudar? Sí, ¿dónde firmó? Pues en un edificio, no sé qué, en el piso 50 y tenía el letrero de notaría. No, pues es que era mi abogado. Y ahí le llevaron para firmar. Pues sí, es que, ¿y qué firmó? Pues no sé qué firmé, pero me dijeron que era mi escritura. Entonces, recomendación, busquen al notario, pidan hablar con el notario, sino cuando menos que sí estén firmando en una notaría. Porque después, pues lamentablemente, pagamos justos por pecadores, la gente cree que firmó una escritura, cree que fue una notaría, y no estuvo así, ¿no? Entonces... Y aparte, en el tema de hablando de los honorarios, mucha gente también cuando compra un inmueble, pues dice, ay, 250,000 pesos, pero no se da cuenta que también un 70% es tema de impuestos, de transmisión patrimonial, de avisos al archivo, de 1000 cosas, ¿no? ¿Quién cobra más, Ricardo? ¿O quién, sus honorarios, cuáles son más altos? La inmobiliaria. ¿Los del notario o los de la inmobiliaria? La inmobiliaria. ¿Sí? Y resulta que los notarios somos los malos. Sí. Y la responsabilidad, ¿quién se la queda? O sea, ¿quién es el responsable real de la operación jurídicamente hablando? El notario. Sí. Por supuesto que respeto mucho su labor de conectar a un comprador con un vendedor, de facilitar las cosas y llevar las cosas y tiene un costo. Sea lo que sea, cada quien tiene que ganar lo que tiene que ganar. Pero sí, cobran más las inmobiliarias que los notarios. Efectivamente, la gente se va con que no, es que es muy caro, costó muy cara la escritura. Hay impuestos y hay derechos que genera el otorgamiento de la escritura. Depende la condición, el valor del inmueble y el uso del inmueble. Usos comerciales pagan IVA inmobiliario respecto del valor de las construcciones. Pagan más caro el derecho de registro porque pagan un porcentaje del valor. Cuando son habitacionales tienen ciertos beneficios. Si es una donación, en algunos municipios tienen ciertos beneficios. ISR, se paga el impuesto a la renta por la utilidad que genere la operación de compraventa, y en eso nomás lo vemos pasar. Además, somos responsables y obligados solidarios. Yo tengo que cotizarte, calcularte, retenerte y enterarlo. Y además tengo plazo. Si me tardo, pago multas y recargos y las pago yo. Si te cobro mal, Hacienda va a venir conmigo, me va a decir me cobraste mal, o el ayuntamiento, o el derecho de registro, o quien sea, va a venir conmigo y me va a decir, me enteraste mal el impuesto, ven y págame. No sé, a grandes rasgos, de un presupuesto que diga 100,000 pesos de una casa habitación normal, sin impuestos especiales, IVA y ISR, no sé si estemos hablando de que 20, 25,000 pesos son de honorarios, IVA incluido, quítale el 16%. Y el resto son impuestos y derechos. De esos honorarios que nosotros cobramos, tenemos que asumir nuestros costos administrativos. Tenemos equipo de trabajo, tenemos sueldos, tenemos rentas, claro, tenemos gastos de operación, tenemos impresiones, gastos de papelería, software, o sea, sistemas. La verdad que es un tema, por supuesto que es negocio y debe ser negocio, si no, no estuviéramos en esto. Claro. Pero sí, creo que hemos sido etiquetados de caros y chiqueados, y luego ese que dices, no, pues es que parece Dios, nadie, saben que existe, pero nadie lo ha visto. Sí. No, es que, digo, hay de notarios a notarios, ¿no? Hay notarios que, híjole, que, o sea, que desayunan con Dios todos los días. Y hay notarios como tú, que súper abiertos, buena onda, y que bajan a
a cualquier firma, independientemente del monto de la casa, ¿no? Sí, te lo agradezco mucho el comentario. Sí, siempre estoy en la oficina. Estoy pegado casi 100% ahí. Estoy siempre al pendiente dándome mis vueltas, atendiendo, recibiendo gente. Me encanta, me gusta mucho. Me gusta mucho, la verdad, Sí se ve. disfruto. Oye, Ángel, quiero que pasemos a las historias de terror. No sé si te animes digo, pues en tu trayectoria, a contarnos alguna historia de terror inmobiliaria. No sé si quieres más cafecito. Ángel, pues hicimos cortecito porque fuimos por más café. Pero estábamos en que nos ibas a platicar una historia de terror inmobiliaria. Historias de terror inmobiliarias. Hay varias experiencias del día a día. Una que recuerdo de hace algunos años, todavía no era notario, llegó con mi papá al asunto. Era un señor muy, muy angustiado, en donde buscaba un abogado que lo defendiera porque lo acababan de lanzar de su casa. Y entonces, ¿cómo que te lo lanzaron? Y de su casa, ¿debe algo? ¿Lo embargaron? ¿Qué pasó? No, pues es que resulta que hace 3 años, dice, soy viudo y solamente tuve un hijo. Y llega mi hijo y me pide, pues, hablar del tema de mi sucesión y me dice que qué voy a hacer el día de mañana con la casa. Y pues yo, pues mi hijo, la casa es tuya, pues ¿para quién más? Yo lo que hice, lo que trabajé, pues, y yo pues nomás tengo mi casita y mi pensión, entonces yo le dije, pues está la casa. Oye papá, es que yo fíjate que traigo un negocio en marcha y quiero ver si puedo soltar un crédito para mi negocio y ocupo tener una garantía. Entonces, pues si es mía, pues ya ponme la casa a mi nombre. Entonces acude el señor a una notaría, lleva a cabo una donación llana, simple y pura, completa. Y el hijo se compromete de palabra con el papá y dice, mira, yo te voy a estar dando una cantidad mensual durante el resto de tus días, como si fuera pago la casa en agradecimiento. Y el señor dice, bueno, pues está bien, ¿no? Mi pensioncita más lo que me dé mi hijo. Y de ahí nadie te saca hasta que te mueras. Por resulta que a los 3 años llega el señor. En cuanto se hizo la escritura, no volvió a ver a su hijo. Y a los 3 años llegaron a lanzarlo el nuevo dueño, porque el hijo había vendido la casa. O sea, esa es una verdadera historia de terror. Y es real. Es real. Wow. Sucedió. Entonces, hoy por hoy hay mucha gente interesada en las sucesiones anticipadas, en la planeación de sucesión patrimonial. Yo sí recomiendo siempre que si quieren donar en vida, se reserven el usufructo vitalicio por cualquier situación. No sabemos las cosas cómo vayan cambiando o necesidades de cada quien. Entonces sí busco siempre tener esa recomendación que siempre se protejan hasta el último día, ¿no? ¿Y qué pasó en ese caso? Pues lamentablemente no se le pudo ayudar al señor, o sea, se intentó pelear el asunto, le generaron, yo no litigamos, pero se le recomendó un abogado y le ganaron cierto tiempo al señor, pero al final de cuentas, pues el señor donó y el hijo vendió y pues era un tema legal, o sea, lamentablemente, fue muy lamentable para el señor. Oye, Ángel, en ese caso yo había alguna vez escuchado algún término relacionado a la ingratitud. Cuando algún papá o algo le deja algo a sus hijos y son ingratos, se lo quitan. ¿Cómo aplica ahí ese término? En ese caso, puede ser un caso de ingratitud. Las donaciones pueden ser revocadas, dice la ley, por ingratitud. Y este caso podría ser un caso de ingratitud. El tema es que hay también por ciertos tiempos, como todo en la ley, a ver, la típica que luego hablan o preguntan, oye, ¿qué tan cierto hay que si tengo más de 10 años en una casa y que no sé qué me puedo quedar con ella? Bueno, pues hay figuras en la ley que te dan la oportunidad de hacerlo. Eso no significa que estés haciendo lo correcto. Sí. Tampoco significa que esté bien. Sí. ¿Es legal? Bueno, pues sí es legal, pero no es moral, ni está bien, no es tu casa. Entonces es algo similar. Una donación después de tanto tiempo, pues también se perfecciona y también puedes ir por el tema de la usucapión para confirmarla, para que ya no se te vaya a revocar. Entonces, son temas. Son muchos temas. Insisto, recomendación. Haz la donación, resérvate el dominio. Claro. El usufructo vitalicio para que puedas tener el uso, el goce y el disfrute hasta que te mueras, ¿no? Hablando de dominio directo y de usufructo, ¿nos pudieras explicar un poquito con palabras bien sencillitas? Si tú eres un papá y tienes tu casa y quieres dejarle la casa a tus hijos, donárselas, ¿qué es eso del dominio directo y el usufructo?
El dominio directo es la propiedad, tú eres el dueño. O sea, yo ahorita voy, un notario, le dono a mis hijos el dominio directo, les dono la propiedad. Pero con una limitante que yo me reservo el usufructo vitalicio, significa que yo puedo usar, gozar o disfrutar de los frutos. Usufructo, uso y goce. Y fruto, uso, goce, fruto. Entonces, yo puedo vivir ahí, yo puedo rentar la casa y obtener los frutos de la renta. Y el día que yo me muera, entonces se consolida a favor de los hijos la propiedad absoluta. Entonces, ya eres dueño, pero no puedes disfrutarla hasta que yo me muera. Por qué hacer donación y no mejor dejarla en un testamento? Cada caso en lo particular es interesante tu pregunta porque cada caso en lo particular y depende del patrimonio también y las condiciones personales y familiares es la recomendación que les damos. Hay distintas maneras de planear la sucesión patrimonial. Hay veces que tengo solamente un inmueble y tengo un solo hijo o dos hijos. Entonces hoy por hoy yo puedo recomendar o recomiendo, eso lo hice ahorita mucho en el mes del testamento. ¿Qué quiere en su testamento? No, pues que nomás tengo dos hijos y nomás tengo una casa y yo quiero dejarle a ellos dos en partes iguales. Oiga, en lugar del testamento hagamos una designación de beneficiario en escritura pública. Cuando usted falte, los hijos van con un notario, con su escritura y con el acta de función y el notario les hace el trámite para escriturarlo. Si dejas testamento, entonces hay que ir o con un notario o con un abogado a aperturar el procedimiento o el juicio sucesorio testamentario. Eso ya implica un costo legítimo. El notario y el abogado va a cobrar sus honorarios. Y un proceso distinto, ¿no? Y un proceso distinto y tiempo. Y después que ya se valide el juicio o el procedimiento sucesorio y se adjudique, hay que hacer la escritura. Entonces son tiempos distintos, son momentos distintos, son costos distintos. Si hay un patrimonio de acciones, de carros, de inversiones, de muchas propiedades, de expectativas de derecho, entonces sí, el testamento puede ser una mejor figura, porque además ese patrimonio puede soportar esos costos y gastos. Entonces, también hay veces que, bueno, pues lo mismo, es un solo hijo, no sé, me acaban de detectar cáncer y el doctor me dijo, ¿sabes qué? La verdad me te quedan 6 meses. Bueno, pues hago una donación porque veo que ya no hay otra forma, le ahorro un proceso, le ahorro un juicio, es un solo hijo, por practicidad y economía y cuestión jurídica, ¿no? Obviamente certeza jurídica. Cada caso hay que analizarlo para darle opciones. Hay muchas opciones de sucesión patrimonial. Porque incluso la donación genera en ese momento una transmisión, ¿no? Sí. Y hay veces que la gente dice, pues ahorita no tengo la lana para pagar esa transmisión patrimonial, mejor lo pongo en un testamento y que se pague la transmisión en su momento. Otro tema también es igual eso que dices, ¿no? Economía actual y dices, bueno, el beneficio lo va a tener un tercero que no le costó este patrimonio, pues bueno, hay que batalle con el pago de honorarios y escrituras después porque es un beneficio para él. Claro. Cuestión de donación también. En algunos municipios, y depende del monto de la operación, hay beneficios fiscales. Hay municipios que incluso hay tasa cero en transmisión para efecto de donación. ¿Ah, sí? Sí. Entonces eso habrá que analizarlo y hacerlo valer. Y esto es público. Las leyes de ingresos de todos los municipios, que incluso ahora en diciembre están por actualizarse por cada año, se publican en el diario oficial. Ahí vienen las reglas del pago de transmisión patrimonial y todos los beneficios fiscales que existen en algunos casos. Fíjate que eso no sabía yo que había tasa cero en transmisión en donaciones. En algunos municipios hasta algún monto. Hasta algún monto. Ah, hasta algún monto. O sea, hasta algún monto. Sí, porque sé que ISR sí está exento en una donación ascendiente o descendiente en línea recta, ¿no? Impuestos federales, ISR IVA, está exento en una donación para efectos de transmisión de inmuebles. En línea recta, ¿no? En línea recta, sí. Y también para tu cónyuge. Ah, o para tu cónyuge. Ok. Y en la parte, por ejemplo, de que se ha escuchado por ahí el término repudiar la herencia, ¿no? De que, oye, me dejaron unos inmuebles, no los quiero. ¿Cómo aplica ese término? Es una renuncia de derechos. Nada más. Decir, pues te agradezco que hayan pensado en mí, pero la verdad que no me interesa o no tengo necesidad, yo prefiero rehusarme. Hay dos formas y dos maneras de hacerlo, además fines distintos. Una cosa es la cesión de derechos hereditarios, que tú la puedes ceder a favor de alguien en específico, sea gratuita o sea cobrando,
o vendiendo pues esa sesión, bueno, una sesión onerosa. Para técnicos claros. Y otra cosa es el repudio. El repudio es yo renuncio. No lo quiero. No lo quiero. Mi papá nunca me peló, no quiero nada de él. No, le agradezco que pensó en mí. O al revés. Pero yo renuncio, yo repudio. No sé a favor de quién le va a caer. Yo en este momento digo, ahí nos vemos y sígale. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué hago la diferenciación? Porque en la sesión puede haber que hay un momento en que exista una transmisión por esa sesión. Y en el repudio no. En el repudio desde ahorita digo, yo no juego. O no tengo la lana ni siquiera para pagarlo. No me interesa, no juego. Nada. Entonces, pero no sé a quién le va a caer el derecho que yo renuncié, no sé de quién va a ser. Si son 10 hermanos y renuncia uno, se dividirá entre los otros 9. Y cuando hago sesión, yo se la cedo específicamente a los 10, o a ese que faltó, o a ese que yo quise. Son conceptos distintos. Dos términos distintos. Ok. Sí, es que hay todo un tema en este tema de las herencias y las donaciones. Yo he escuchado a veces casos, no sé si te ha tocado alguno, donde alguna señor o algo ya mayor quiere dejarle todos sus bienes o a la iglesia o a alguna institución, alguna AC o algo. ¿Te ha pasado algo así? No me ha sucedido que sea absoluto. Sí me ha sucedido y hemos hecho testamentos en los cuales una parte, un porcentaje o un inmueble se lo donan. Más que a la beneficencia, me ha tocado que a la iglesia. El tema de la beneficencia pública, una vez una persona también me lo consultó y alguien quiso, y lo hicimos, le dejó un legado para una asociación civil de canina, de perros. Entonces, en ese caso sí les recomendé, oye, es que la beneficencia pública es muy amplia. Interesante. Entonces, podemos dejarla y entonces al gobierno le correspondería determinar pues a cuál beneficencia pública o en general hacerlo, ¿no? A través del IJA seguramente. Pero yo le recomendé en este caso, oye, es que yo quiero hacerlo para beneficio de los perros. Bueno, analiza y búscate una asociación civil, o si eres parte de una asociación civil que se dedique a ayudar a los perros, pues déjale a esa asociación, o en primer lugar a una, en otra, si acaso cuando llegues a faltar ya no exista. O cuál va a ser la salida si cuando tú faltes esa asociación civil en específico ya no existe, ¿no? Me ha tocado casos extraños. Un día un señor ya mayor que traía una tercera esposa, jovencita, que tenía algo de patrimonio el señor, le dejó un solo legado, le dejó la bicicleta. Decía, como a mi mujer le gusta mucho hacer ejercicio y se va todas las mañanas al gimnasio y todas las tardes a andar en bicicleta, le dejó la bicicleta. ¿A poco? Nada más le dejó la bicicleta. O sea, cosas curiosas, ¿no? Una vez también me tocó una colección de relojes, 3 hijos varones, y entonces el legado fue todos mis relojes a favor de mis 3 hijos, y la forma de repartirse va a ser que el mayor de ellos escoge primero y subsecuentemente cada uno va a escoger un reloj hasta que se acaben. Entonces, cosas así curiosas. ¿Pueden establecer las reglas del juego ellos? Sí, digo, obviamente les damos la orientación para que sea viable y legal. Últimamente ha pasado mucho, y eso es bien interesante para que los tengamos presente. Me ha tocado mucha gente joven que está haciendo conciencia de tener que hacer testamento o querer hacer testamento, pero están claros que no se van a casar, están claros que no van a tener hijos, porque así lo manifiestan, y mucho les preocupa sus mascotas. Cómo proteger al gato y al perro y a la mascota que tienen. Entonces buscamos maneras de resolverles o de recomendarles, ¿no? ¿Puede uno dejarle la mascota a alguien en un testamento? Sí, pero pues no sé si son beneficios o una carga. Entonces ahí es donde hacemos ahí repudias la herencia, ¿no? Ahí es donde hacemos el tema de la orientación y decimos, a ver, ¿qué quieres, qué no quieres? Hablando de cargas en testamentos, sí me pueden dejar una carga, pero debe estar soportada por un beneficio que me ayude a pagar la carga. Claro. Entonces, si no, pues no hay, ¿no? O sea, puedes dejar lo que quieras en el testamento. Es una manera de dejar instrucciones, de legar, de hacer cosas, ¿no? Oye, y aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, los testamentos que se hacen, ¿cómo se llaman? Cerrado a esos testamentos donde nomás tú y el notario saben
y se abre ya que me muera, se abre ahí con toda la familia. ¿Tal cual es así como en las películas? Sí, incluso hay testamentos hológrafos que ni siquiera pasan por notario. Lo haces ante 2 testigos y vas y lo resguardas en registro público de la propiedad. Es un sobre cerrado y nadie se entera del contenido hasta que sale. Los resguardas en registro, Sí, no en notaría. El hológrafo, se llama hológrafo. Es un testamento que lo hace el testador con 2 testigos. Lo firman, lo cierras un sobre y lo llevas a registro público. Cada vez son menos utilizados. El más utilizado y el más recomendable es el testamento público abierto, porque le da mayor certeza y seguridad por la intervención notarial, para que no sean impugnados y no sea. O sea, normalmente esos testamentos cerrados así son como tenebrosos y a veces sale alguna sorpresa que terminan siendo impugnados. Entonces, sí, incluso es padre la sucesión después ante notario. Digo, al menos así la llevo yo. Yo hago junta de herederos, les leo el testamento. ¿Sí? Les explico, a ver, platícanos explico los alcances. Está padre, o sea, tenemos la facilidad de hacer la sucesión ante notario. Es más rápida, pues más cordial, más venial en una oficina notarial y más económica. Entonces, iniciamos con que alguien me busca, oiga, pues se murió mi papá, pues tráigame el testamento. Y a ver, es fulano, tano, tráigame fulano, tano, mangano, perengano, vamos a hacer una reunión. Entonces ese día hacemos el inicio de la sucesión. Ellos me solicitan mi intervención y yo les leo el testamento, le digo, bueno, pues su papá murió, determinó que fulano de tal fuera el albacea, determinó que tal casa para perenganito, tal terreno para fulanito, herederos universales, tienen estos derechos, estas obligaciones, y empezamos la sucesión. Entonces, de repente hay lágrimas, de repente hay risas, de repente hay angustias, sorpresas. ¿Te ha tocado que alguien no sabía que le iba a tocar algo y le tocó? Ayer, justamente una señora salió llore y llore porque decía, no, ¿por qué mi mamá me hace esto? Pues la dejó de heredero universal. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué a mí? Y mis hermanos. ¿Sí me explico? Sí. O sea, la señora dijo, oiga, ¿y cómo le hago? Es que yo le quiero compartir a mis hermanos. Por supuesto que puede y es su voluntad. Y los hermanos ahí, no. Nosotros necesitamos, es la voluntad de mi madre y la vamos a cumplir. O sea, y hay otros casos al revés. No, que porque ella, y empiezan los catorrazos, ¿no? Como notario público, en el momento que no logras mediar y hay conflicto entre las partes en una sucesión o alguien está inconforme completamente, en ese momento se acaba la intervención notarial y se manda a un juzgado. Peleense en el juzgado. En la notaría es por la voluntad de las partes. Esa es bien importante. El tema de la notaría es voluntad de las partes. Si por las buenas. De repente hay controversias que logras mediar, pero termina siendo la voluntad de las partes. Como notarios también somos mediadores. Pero bueno, cuando ya no hay mediación y no hay forma de que se pongan de acuerdo, córranle en juzgado. Allá se pelean. Órale. Yo alguna vez estudié por ahí en algún diplomado que por ejemplo, voy a poner un supuesto medio extraño, ¿no? Creo que hay un testamento que se llama marítimo militar o algo así. ¿Cómo funciona ese? ¿Cómo es? Nunca me ha tocado ver uno, pero es los buques de guerra. La máxima autoridad del buque, pues es el capitán del buque. Entonces, ante una situación, pueden hacer el testamento ante el capitán. Ante la máxima autoridad de ese barco, ¿no? Que es el Igual, capitán. hay testamentos de emergencia. En una guerra estás pues, en malas condiciones. Incluso testamentos verbales. O sea, obviamente, pues tendrá que ver la calidad moral de la persona que dice que sí existió. Claro. ¿No? O sea, me estoy muriendo y entonces determino que ante el capitán o el general de brigada, más 2 testigos, yo digo, hey, por favor, mis bienes, déjenselos a mi esposa. Y entonces en un momento el general tiene la obligación de levantar un acta y decir, ante mi fe, yo estuve ahí, estos testigos, y el Señor en el hecho de su muerte determinó esto. No. Pero digo, nunca me ha tocado uno. En realidad, honestamente, no sé si se lleven a la práctica. No me ha tocado saber, nunca me ha llegado uno a mí, ni me ha tocado saber de alguien que haya llevado una sucesión de un testamento marítimo o militar. Órale. Oye, Ángel, ¿tienes alguna otra historia? Es que tengo muchos temas en verdad que tocar. ¿Tienes alguna otra historia que por ahí traigas en mente interesante, inmobiliaria? Inmobiliaria.
Hace unos meses me llegó una operación de una compraventa de un terreno. Y al ver el terreno, pues una escritura hecha en un estado diverso a Jalisco, a través de apoderado, el poder hecho en otro estado, el dueño nacido y con domicilio en Jalisco. De esas cosas, la verdad que desde que nos llegan las vemos raras, ¿no? Porque no nos cuadra la información. Actualmente validamos y hablamos a las notarías. El notario que expidió la escritura me la validó, el notario que expidió el poder me la validó. Híjole, pero aún así yo sentía como que estaba raro. Y luego llegan y me dicen, oiga, es que además hay una diferencia en superficie. Traigo superficie de más. Y entonces, que si hacemos una certificación de hechos para efecto de corregir superficie y llevar a cabo. Pues sí, nada más, a ver, déjame sacar una historia catastral, déjame sacar un plano cartográfico y tú ve haciendo el levantamiento topográfico, ¿no? O sea, tú haces un levantamiento para ir viendo las diferencias y me lo traes, me lo muestras para revisar el expediente y luego acudimos a hacer la certificación. Pues eso fue como un jueves. Y resulta que el sábado me buscan para decir que iban a llevar a cabo el levantamiento topográfico, que si los acompañaba eso, pues no tiene caso. Le dije, vayan, hagan el movimiento y me traen los documentos para revisarlos y deja que me llegue el plano cartográfico, el antecedente, lo que sea, y ya platicamos si es viable, cómo lo vamos a hacer. Para el sábado en la noche me estaba buscando el interesado que si tenía un abogado que le recomendara porque estaba detenido. ¿Cómo que estás detenido? Pues es que llegamos, nos metimos a hacer el levantamiento y había un muchacho ahí sembrando milpas y pues nadie lo conocía y que el dueño que no era de él. Y entonces llegó una camioneta con unos tipos raros y empezó la balacera. Y nos cargaron a todos. No, pues yo no litigo, yo soy notario público, entonces no tengo ni a quién recomendarte. A la fecha tengo un expediente guardado, nadie me lo ha reclamado. Ahí está guardado. Entonces, no sé en qué terminó. El cliente salió, no tuvo tema porque estaba buscando comprar. Me lo habían llevado atrás de una inmobiliaria. Ya no regresaron por el expediente, lo tengo. Ahí está. Son copias y super. Ahí tengo esperando que alguien me diga, oye, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues ni le mueves, Sí, ni claro. le rascas. Obviamente somos muy prevenidos en tema de revisión, antecedentes y todo, ¿no? Otros temas cotidianos del día a día, que no es tanto terror, pero que ya terminas aceptándolos, ¿no? Oiga, pues es que están muy caros los impuestos, ¿cómo le hago? Oiga, que la avalúo de mentiras, de mejoras. Oye, ¿me explico? Sí. Pues híjole, volvemos a lo mismo. Andamos buscando la seguridad, la certeza jurídica y la legalidad, o andamos buscando hacer piruetas. No me presto, no me gusta, no le entiendo. No te compliques. La ley es bien clara. O sea, soy obligado solidario, yo no me la voy a jugar. Tengo 6 hijos que sacar adelante como para en una operación perder lo que he hecho en toda mi vida. Claro. La verdad que no. Oiga, licenciado, se me perdió la factura de mi carro y me piden una copia certificada, ayúdeme. Espérame, pues es que para certificarte la copia ocupo ver el original. Claro. Oiga, pero es que se me perdió. Y allá me dicen que con una copia certificada lo resuelvo. Bueno, explícale al de allá que la copia certificada es a partir del original. Claro. ¿No? Otra historia de terror. Esa sí es de terror. Me busca una amiga de mi esposa. Oye, fíjate que te acuerdas que mi papá, que no sé qué, sí, pues resulta que le dio un derrame cerebral y lo tenemos muy enfermo en el hospital. Y necesitamos un poder para poder disponer de sus cuentas, incluso para pagar sus cuentas y no sé qué, ¿no? Oye, ¿en qué condiciones está tu papá? Pues ya nos dijeron que está como vegetal. Pues discúlpame, no te puedo ayudar a hacer un poder. Te puedo ayudar a recomendarte un abogado que lleve a cabo un juicio de interdicción para que le nombren un tutor y, pero es cuánto se va a llevar y cuánto me va a costar. Bueno, pero es la vía legal. No, ándale, que ayúdame, que todos mis hermanos estamos de acuerdo y que no va a haber problema. No, discúlpame, no te puedo ayudar, o sea, con todo respeto no puedo. O sea, el tema del otorgamiento de un poder o de una escritura o lo que sea es voluntad de las partes. Tu papá no me lo puede solicitar ni me puede dar su voluntad. Al día siguiente me habló para reclamarme.
que qué gacho, que no la quise ayudar, que ya lo había resuelto, con 20,000 pesos le hicieron el poder. Esa es una historia de terror. Lamentablemente sucede o ha sucedido. Yo no me presto, insisto, no me pongo en riesgo, ni siquiera con alguien cercano. Hoy por hoy, hasta están chiviados de esa familia conmigo porque no les quise ayudar. Pero bueno, con todo eso asumo el riesgo tienen que entender de esa responsabilidad, ¿no? Sí, claro. Pues es que tú estás, no es porque como humano no quieras, es que pues eres notario. Ahora, también he sido más abierto porque hay quien sí detectas que es vago y te pide cosas porque son vagos. Uh-huh. Y entonces le cierra la puerta. Incluso he presentado denuncias y tengo asuntos en proceso de denuncias porque esas ilegalidades que han querido intentar meternos un gol. Hay otras que las tomo para bien porque es desconocimiento o ignorancia de la gente, que alguien más les dice que sí se puede y entonces no es como algo... el de la factura del carro, ¿no? Exactamente, que... no es con dolo. Les explicas y lo entienden y hay quienes buscan la alternativa o lo hacen, ¿no? Antes hasta me ofendía, lo tomaba a pecho y yo decía, ¿por qué me piden eso a mí? Uh-huh. La verdad que ahí lo tomo más light, cuando debo y veo que es un tema, presento denuncias, o sea, sí, yo no estoy para tapar a nadie, ¿no? Claro, directo. Si por ejemplo te llevan algún expediente o algo, por ejemplo, del terreno, y todo va avanzando, llegas a la firma, a la sala de juntas, y ves que algo no te late. Así, en la experiencia del notario Ángel Zamora, algo, las partes, no me late. ¿Qué haces? No lo hago. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Literal, algo no me cuadra, información que no me gusta, esto no está claro, necesitamos revisarlo, necesito más antecedentes. No lo hago, no estoy obligado. Qué bueno que, o sea, la verdad que lo sí, mencionas así, tan directo. O sea, de repente la gente se te chivea, se te enoja, pero prefiero un mal rato que un mal cuento, ¿no? Y te ha tocado decir, ¿saben qué? No me cuadra, no se arma. Sí, una ocasión llegaron unas personas que querían hacer un movimiento en efectivo y les dije, por su bien, no lo voy a hacer, porque tengo que dar un aviso y no me quiero meter en líos con ustedes ni con nadie. Entonces, oiga, dígame cómo, no sé, ni siquiera sé cómo. Ni siquiera sé cómo, ¿no? No se arma. Entonces, no se lleva la operación. Otro caso me tocó, que también me negué a hacerlo. Supe de un asunto en el cual vendieron una propiedad donde había 10 hermanos. Eran los propietarios 10 hermanos. Pero yo sabía que uno de esos 10 hermanos ya no tenía capacidad. Uh-huh. ¿Nos puedes explicar qué quiere decir no tener capacidad? Sí, estaba enfermo, ya no tenía la capacidad jurídica, legal de dar su opinión, su voluntad de manifestar, ni siquiera podía firmar. Uh-huh. Entonces, y así hicieron una escritura en otro lado. Uh-huh. Después me llegó esa escritura a mí para que yo hiciera la compraventa de esos nuevos compradores a favor de otro. Y tú ya tenías esa información. Pero yo conozco a la familia que vendió. Entonces, y el comprador, la verdad, les hice el trato, pero yo hablé con el comprador y le dije, oye, la verdad que no quiero yo pecar de omiso. Uh-huh. Esta escritura que estamos aquí ya está hecha, ya está registrada, pero que vendió nunca pudo haber comparecido a la firma. Entonces, tú vas a comprar algo que no sé si algún día te pueda traer una consecuencia y te puedan hacer algo. Y lo que siempre les digo, tú traes el dinero, tienes la oportunidad de comprar o Uh-huh. Entonces decidió no hacer la operación. Ya me comían los vendedores, Pues pero al final de cuentas les dije, oye, tienes razón, que estar molesto porque te tomé el trato. Pero dime si no es verdad lo que estoy diciendo. Uh-huh. Y ya mejor no me digas porque te voy a denunciar. Uh-huh. Debo denunciar. Claro. Entonces, yo sí denuncio, o sea, y creo que de esa manera me he quitado a mucha gente que se ha acercado. Mucha gente se acerca, me entero, presento denuncias y creo que hasta ya se corre la voz que yo sí denuncio. Entonces mejor no le mueven, ¿no? Órale. En esta parte de... Ay, Ángel, es que tengo un chorro de dudas. Por ejemplo, este tipo de vendedores que no tienen capacidades para poder llevar a cabo una firma. Supongamos que es una persona ya muy mayor, una persona de 95 años. Pero...
¿cómo determinas tú cómo determinas tú si tiene las facultades mentales para Hay algo firmar que o para no? efectos jurídicos se llama, que la ley del notariado nos obliga a hacer, se llama juicio de capacidad. O sea, el notario tiene que ir con su cliente, por eso de que si bajo a las firmas y que si estoy al pendiente es parte de la obligación. Entonces, el juicio de capacidad lo hace cada notario en cada momento. Cada notario va a platicar con su gente, con su cliente. Y a tu juicio determinas si esa persona está pues en modo, tiempo y lugar en este país, en este lugar, en este mundo, ¿no? No tiene que ver con edad. Hay jóvenes que yo he visto que no están en este mundo. Ha habido una vez, llevaron un cuate que iba, no sé qué se había metido, por supuesto no lo dejé firmar. No sabía qué iba a hacer. Andaba en la nube. Hay casos en los que te dicen, oiga, es que mi mamá quiere hacer un testamento y no se puede mover, está en la casa, está muy enfermo. Y me ha tocado que le digo, oye, puede hablar, puede escribir, se puede comunicar, sí, claro. Llego y es una persona que está en coma. Te llevan a ver si ahí te convencen. Por supuesto, ahí va más allá de que no tenga capacidad, simplemente no se puede comunicar. Claro. El servicio notarial tiene que ser a petición de parte. Quien va a hacer la operación te lo tiene que solicitar, no un tercero. Entonces, hoy por hoy hay controversias, hay el tema de los derechos humanos para personas con discapacidad. Empieza a haber modernidades, ya hay incluso ensayos de algunos maestros notarios que hablan ya de esa determinación de la capacidad. Hablando, por ejemplo, del tema de las personas con síndrome de Down. Habría que hacer un juicio de capacidad. Hay personas con síndrome de Down que tienen trabajo, que tienen familia, que tienen obligaciones, que tienen todo y llevan a cabo su vida normal. No me ha tocado un caso de tener que intervenir, pero a mí me preguntan, el que tener síndrome de Down es un incapaz, no sé, tendría que ver el caso. Porque Claro. hay personas que fueron atendidas desde el día que nacieron y llevaron a cabo sus terapias físicas, fisiológicas, de lenguaje, de aprendizaje, y es gente normal, que tiene a lo mejor cierta discapacidad motriz o de movimiento, o puede piensan un poquito más lento, pero están aquí y saben decidir. Entonces ya ese es el criterio y responsabilidad del notario actuante. ¿Cómo firma una persona que no puede, por ejemplo, perdió la movilidad en sus manos o no tiene extremidades? ¿Cómo firma? No firma. Pues más bien, ¿cómo hace la transacción? Más bien no firma, la ley establece, bien sencillo, si él se puede comunicar y logra hacer la solicitud y tiene capacidad a juicio notario, traes testigos que firmen por él o lean por él. Digo, hay personas invidentes, hay personas que no escuchan, hay personas que no hablan, entonces, pero tienen capacidad. Entonces simplemente nos hacemos acompañar de testigos que ellos proporcionan. O sea, el titular dice o me trae, oye, pero no habla, ¿cómo se comunica? Que me lo escriba. A mí me puede hacer una petición por escrito y vale. O sea, el tema es tener comunicación. Claro, con eso. Con eso. Un sordomudo, pues un intérprete. Claro. Una persona invidente, pues el sistema braille pero si puede hablar. Entonces, el tema es que nos podamos comunicar. Claro. Me llegó una señora la semana pasada, 92 años. Viejita, pero no man, se movía mejor que yo. Yo creo que caminaba muy rápido la señora. Y fue a hacer su testamento. Órale. Entonces, en la oficina, por supuesto, como todos, como ahorita tú me dijiste, cuando ya tienen 80, 70, 100 años, ¿no? Entonces, me dice una de mis empleadas, oiga, si llega una señora que quiere hablar con usted, que quiere hacer testamento, pero está bien viejita. Pues claro, ahorita voy para allá. Y entonces, llegan los hijos, iba con un hijo y una hija. Oiga, es que mi mamá desea hacer tu testamento. Y entonces yo soy bien curioso porque les digo, oigan, ¿su mamá o ustedes? Y contesta la señora, no, señor, yo soy la que quiero hacer mi testamento. ¿Qué más prueba de capacidad que eso? Claro. Entonces, en esos casos yo le digo a los hijos,
Deme un minuto, déjenme platicar con su mamá. Paso con la mamá, empiezas a platicar de nada, no le pides datos, no le pides información, empiezo a platicar 1000 cosas menos del testamento, para determinar si la señora está aquí, claro, si la señora tiene capacidad. Empiezas con tu juicio, ¿no? No, hombre. Digo, con ese criterio, con pues. Tu capacidad, con tu criterio. Juicio de capacidad. Juicio de capacidad. Entonces, exacto, la verdad que tuve una plática bien amena con la señora, me metí media hora platicando de nada. Vale. Y luego ya me dio sus indicaciones y ya pasé, y la señora fascinada, ¿no? La verdad que esos también son oportunidades. Me encanta hablar con la gente mayor, me fascina. Les aprendo mucho. Se aprende muchísimo. Se aprende mucho le aprendo. Oye, Ángel, para ir medio redondeando y cerrando el capítulo, sé que últimamente me he enterado y hay en grupos de muchos notarios que van sacando, o les van quitando su fiat o los van suspendiendo. ¿Qué hay de eso? Porque antes no lo escuchaba tanto y ahorita sí veo que cada vez son menos los que estaban. Mira, no podemos tapar el sol con un dedo. En todos los gremios y en todas las vidas, y es condición humana posiblemente, de que siempre hay pretitos en el arroz, ¿no? Afortunadamente, este actual gobierno y estos últimos 2 consejos al menos, que coinciden también con el periodo de gobierno, pues no sé si lo metieron en su agenda, pero han sido muy puntuales en no ser tapaderas de nadie, ¿no? Es bien sabido y ha habido muchos casos, no sé si sean culpa realmente o no, o por descuido o por desatención de las notarías, pero ha habido notarías que ha habido muchos casos recurrentes en donde han pasado cosas mal escrituradas. Entonces, todos los notarios estamos regulados por la ley. Tenemos varias instancias legales y de gobierno que nos supervisan. Nosotros, para temas jerárquicos, digamos, porque al ser parte de la fe que nos otorga el Estado, digamos que somos funcionarios públicos, pero no pagados por el Estado. Pero tenemos obligaciones de tutela. Digamos, y en esa, si nos metiéramos al árbol genealógico o jerárquico del gobierno, nosotros dependemos de Secretaría General de Gobierno. En Secretaría General de Gobierno son nuestros supervisores directos. Hay una área que se llama visitaduría, que tiene agentes visitadores. Todos los años tenemos una visita a la notaría por agentes por parte del gobierno del Estado, Secretaría de Gobierno, donde aleatoriamente nos revisan las operaciones. Verifican que estén completos los documentos, que cumplamos con la ley, que hagamos los enteros fiscales correctamente, y si hay alguna observación nos levantan actas, ¿no? Aparte está el Colegio de Notarios. El Colegio y el Consejo de Notarios también nos tutela y nos supervisa. Cualquier persona tiene derecho, primero que nada, insisto, pues a tocarle la puerta al notario. Ante cualquier circunstancia, es muy normal que llegue primero el cliente y te diga, oiga, señor notario, fíjese que algo salió mal escriturado. Entonces, si das la cara, si platicas con él, si corriges nunca vas a tener ningún problema. Y obviamente no te dedicas a hacer cosas raras. Si no le haces caso al cliente, si no le das la cara al cliente, pues el cliente se va a desesperar y tiene las vías legales. ¿Cuál es la vía legal? Tiene que ir al Colegio de Notarios a presentar una queja. El siguiente paso es que del Colegio de Notarios te hablen. Oye, fulano de tal se quejó de una operación. Y entonces, pues tú argumentas si tienes razón o no tienes razón. Si el colegio no logra mediar entre el afectado y el notario, el colegio manda la queja formal a la Secretaría General de Gobierno y te mandan una visita especial. Para ese caso. Específicamente para ese caso. Y la Secretaría de Gobierno determina si tiene el notario responsabilidad o tiene responsabilidad del usuario. Y ahí se va subiendo de nivel. Hasta la ley sanciona y tenemos las sanciones correspondientes para cada caso en particular. Cuando hay un acumulamiento de quejas y de reincidencias, bueno, pues te pueden castigar, te pueden suspender o te pueden retirar el fiat. La forma legal está ahí. No sé, tal vez no se utilizaban las formas legales, a lo mejor la gente está más informada, ya hay más manera de resolverlo, a lo mejor la gente ya tiene
más capacidad de reclamar y decir, o ya no se deja, pero sí está sucediendo. En los últimos 6 años ha habido muchos notarios suspendidos y ha habido varios fiats revocados, retirados. Que además está bien, siempre es bueno ser supervisados y es bueno estar bien apegados a la ley, porque además el gremio, insisto, es una gran oportunidad de servirle a la gente. Somos servidores, o sea, nosotros damos servicio, cobramos por ellos, pero es un servicio el que otorgamos. Entonces, la verdad que no tendría por qué haber temas de terror. Sí, que sé que muchos notarios sí hicieron las cosas bien durante 50 años y luego llegaron los hijos y empezaron a hacer cosas ahí chukis y por eso les quitaron por exceso de confianza, ¿no? De repente se ha sabido, ¿no? Que hay notarios que, por ejemplo, caen en enfermedad y por ahí siguen operando las notarías. Entonces, y yo creo que es un tema de todos, ¿no? Eso, pues de repente hay información pública que entonces el gobierno tendría que actuar más inmediatamente. O los hijos a lo mejor dicen, no, pues es que de aquí vivimos y pues a ver cómo le hacemos para seguir operando. Pero bueno, la responsabilidad legal nadie te la quita. ¿Qué consejo nos podrías dar a nosotros las inmobiliarias? En general, de todo lo que has visto, te has enterado para asegurar, para no llevarles operaciones, para no llevarles cochinadas a ustedes. Sabes que lo ideal sería tener más y mejor comunicación y mientras más pronto mejor en las operaciones para poderles apoyar a resolver y no caer en un error. Porque hay veces que llegan operaciones ya muy aventajadas donde ya están revueltas y se convierten en un posible problema. Y otra es que como gremios, notarial y inmobiliaria, nos viéramos como aliados, no como contrarios. Zapatero a tus zapatos, tu chamba es específicamente, está bien claro que es contactar necesidades de comprador y vendedor y orientar hasta donde puedas. Por supuesto que busquen capacitarse, que tengan información y que nos dejen el tema de la formalización legal a nosotros coadyuvando en esa información. Yo creo que mientras más pronto acerquen el expediente a la notaría mejor. Inclusive hay otro tema que les recomiendo mucho. Conozco varios aventurados que se dicen inmobiliarios y empiezan a promover viviendas sin tener un solo documento. Tienes que hacer tú un expediente, tienes que revisar que el expediente sea viable, tienes que tener certeza del que te lo dio para venderse al vendedor. Lamentablemente hace 1 año y medio, en una denuncia que presentamos, se fueron 7 personas a la cárcel, entre ellos 3 inmobiliarios. ¿A poco? Sí, porque había una escritura falsa de por medio. El título que traían, el testimonio que traían era falso. O sea, ni siquiera era expedido por una notaría. O sea, era una escritura realmente falsificada. Y estaba inscrita en registro público y tenía cuenta catastral y todo. Y había una persona que decía ser ella. Usurparon a un banco. Vendieron una propiedad de un banco. A la hora que nos dimos cuenta que era falsa, presentamos denuncia y se fueron 7 personas. 2 compradores, 2 vendedores y 3 inmobiliarios. ¿A poco? Y en teoría el inmobiliario sin deberla ni saberla. ¿Cuál fue su pecado? Ser omisos. Porque no verificaron la información que les dieron. La obligación en su momento fue presentar denuncias y la autoridad es la que determine quién tenga o no tenga responsabilidad. Y si el inmobiliario era víctima también, pues era un tema del inmobiliario. Su pecado fue de omisión. Entonces ese es otro tema. Si te acercas a tu notario de confianza de origen y nos ayudan a hacer la chamba, verificamos los antecedentes, te ayudamos a verificar, pues con mayor razón vas a tener viabilidad. Y tu inmobiliaria como tal también se va a hacer de prestigio, que las operaciones son seguras. Entonces, yo creo que tendríamos que ser más aliados como gremios. ¿Y algún consejo para los compradores de inmuebles? ¿Cuál podría ser? Digo, antes de comprar un inmueble, ¿qué cosas debería checar alguien como comprador? Así como lo más importante. Visitar los inmuebles, por supuesto. Hay veces que compran en línea sin conocer la situación física del inmueble. Otro tema sería quitarse la prisa.
No sé por qué la vida misma nos está llevando a tener prisa. Todo urge siempre. De repente vas a invertir una cantidad importante de tu patrimonio, entonces creo que tiene que ser una decisión segura y que tengas la certeza. No debe ser una aventura. Eso me gusta. O sea, lamentablemente no tendríamos por qué pensar en ello, pero en nuestra sociedad está sucediendo. Es como si ahorita me preocupa que mis hijos anden fuera a las 10 de la noche, no tendría por qué preocuparme, pero actualmente tenemos temas de inseguridad y en el tema inmobiliario tenemos muchos temas de fraude. Entonces yo me pondría un poquito más de calma, menos prisa y acercarme a la inmobiliaria que debe ser. Sí comparto que es mejor comprar inmuebles con inmobiliarias, porque al menos tienes a dónde ir a reclamar, por decirlo así, que agarrar el letrero que veas colgado y que tratar de cerrar entre particulares. Puede ser que entre particulares te ahorres un dinero, el vendedor o el comprador o en la negociación, pero si es así, desde el día 1 antes de abrir la boca, vete con un notario, con el que quieras, con el que sea. Claro. Ok, Ángel, creo que vamos a echarnos un capítulo 2, porque me quedé, te digo, con muchas cosas que preguntarte. Pero la verdad es que es información súper valiosa, todo lo que nos estás comentando, pues creo que sí daría para otra plática muy larga, ¿no? Con mucho gusto, Ricardo. Yo estoy encantado de servirte a ti, a tu audiencia. Si esta audiencia deriva de que hay a quien tenga preguntas, consultas, pues armamos 1, 2, 3 capítulos, los que quieras. Yo encantado de venir a platicar y echarme un cafecito aquí. Muchas gracias, Ángel. ¿Estarías abierto algún día que hagamos a lo mejor un grupo, no sé, de 10, 15 personas, que nos juntemos en algún lugar para resolver dudas, platicar? Sí, claro, encantado la vida. Como a lo mejor 10, 15 directores de inmobiliarias. Encantado la vida. Incluso he dado, no cursos, sino pláticas con agentes inmobiliarios donde le doy ciertas recomendaciones y partimos justamente a través de dudas o casos reales, ¿no? Entonces, encantado la vida. Sí. Yo con mucho gusto. Padrísimo. Abierto. Tú estás muy fuerte también haciendo contenido. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En eso hemos picado piedra, la verdad. Traemos una controversia, por llamarlo así. La ley nos limita. No podemos pagar publicidad. No pueden pautar. No podemos pautar. Sí puedo subir contenido, pero bueno, efectivamente, gracias por mencionarlo. Estoy en Facebook, en Instagram, Notario Ángel Zamora. Llegar orgánicamente es más complicado, pero también es una aventura interesante. Donde más tengo presencia y gracias a la recomendación de boca en boca es en Lord Multitask. Ahí me conocen ya como el Lord Notario. Para bien y para mal, llega de todo. Eventualmente temas así de copias certificadas y que se me perdió y me llegan y al rato dicen, es que es muy mamón ese notario, ¿no? Es muy estricto. Sí, soy de una sola pieza. Esa raya no la pierdo. No certifico copias, no hago cosas raras, no levanto muertos, cero. O sea, definitivamente, si me están escuchando ni me pregunten, ¿no? Esas definitivas. Facebook, Instagram, mi sitio web, notaria19.com. Ahí estamos a sus órdenes con mucho gusto. Muchísimas gracias, Ángel. ¿Algo más que quieras decir? ¿O prácticamente ya damos cierre al capítulo? Pues agradecerte y felicitarte por la decisión que estás próximo a casarte. Que sea una decisión llena de éxitos y que tengan una muy bonita familia a futuro. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos próximamente para un episodio 2 con el notario Ángel Zamora. Gracias.